Ayer, en una calle estrecha al lado de la Gran Vía de Madrid, una moto aparcada quería salir hacia atrás para tomar su marcha. Como siempre, se monta un atasco en esa calle porque el semáforo dura muy poco abierto. Otra moto, una BMW de 3 ruedas, esperando que se abriera el semáforo, le impedía salir. El muchacho aparcado le miró y el de la BMW blasfemó molesto. Tenía que moverse apenas medio metro para que el otro motorista pudiera circular. Al final, se apartó, pero con grandes gestos de contrariedad. El motorista enfadado, eso sí, tenía 2 cintas en el manillar con la bandera de España. No termino de entender por qué nadie necesita decirle a los demás que es nacional de un país. Vale, sí en una guerra, para que no te maten los amigos, o en alguna competición deportiva, que son formas amables de guerrear, porque no es sensato que le pases el balón al del bando contrario. Esa obsesión por decir soy de aquí muestra una suerte de orgullo banal. Orgullo banal que se presupone porque el 90%, como ocurre en España, de los que viven en un país suelen ser de ese país. No entiendo que te jactes de ser español y que te moleste luego mover 2 pasos tu vehículo para dejar paso a otro que casi seguro también es español. Claro, la pregunta obligada es, ¿qué es eso de ser español, o argentino, o chileno, o estadounidense? Sino ser amables, solícitos, fraternos con nuestros conciudadanos. La banalidad del mal, ese mal que se hace de manera cotidiana, sin hacer preguntas, está lleno de estupidez, de malignidad o de egoísmo. Egoísmo que es una manera débil de ser malvado, precisamente por eso, por estúpido. La estupidez tiene muchas probabilidades de convertirse en malignidad, porque como le pasó a Eichmann, puedes incluso pasar a formar parte de un entramado genocida como en los campos de concentración, precisamente por ese egoísmo estúpido de mirar para otro lado. El cristianismo es una religión ecuménica, o ecuménicos, es decir, lo que pertenece a toda la tierra habitada. Es una religión cuya fuerza es precisamente esa, considerar la dignidad de cualquier ser humano vivo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de insultar al Papa Francisco y a todos los pueblos originarios de América Latina. Díaz Ayuso es de esas personas que son malas por egoístas y por estúpidas. Egoísta porque para obtener un beneficio chiquito en este caso y como política que es, que le hagan un poco de casito. Y va a insultas sin fundamento a cosas que tienen una dignidad elevada para mucha gente. Y se pone del lado del supremacismo blanco, insultando a todos los indígenas latinoamericanos. Desde España, además, donde vivieron los árabes durante 7 siglos, donde somos una mezcla de razas y culturas. Claro, si lo dijera desde el norte de Alemania, pues uno podía entender su insensibilidad. Dice que recuperar la memoria de los pueblos originarios de América Latina, o que hablar de la esclavitud que mestizó el continente, tostando las pieles, resulta que es una mentira de comunistas. El otro día, en Madrid, en una manifestación nazi autorizada, un ultraderechista le decía a una persona: tú no eres español porque no eres blanco. En la Comunidad de Madrid viven 150.000 ecuatorianos y casi 50.000 venezolanos. Son gente morena, morena con un color más vivo que el que le gustaba a los arios. Para la derecha española, esa gente no son españoles. Díaz Ayuso habla mucho de España y pone por todos lados banderas, pero no sé cuánto quiere a los madrileños. Resulta que ha matado a la atención primaria en Madrid, que es la que más vidas salva. Esta semana, además, ha metido a decenas de miles de madrileños que necesitan el metro y el tren de cercanías para moverse en una suerte de cámara de gas o de contagio, montando una aglomeración criminal exclusivamente por su desprecio al transporte público. Mucha bandera, pero ella no viaja en tren de cercanías. Esta gente quiere mucho a España, pero me temo que no quiere a los españoles. Les molesta moverse medio metro para ayudar a otra persona. Mide los colores de la patria con las gafas de culo de vaso ahumadas de su miopía democrática. Te invitan a la irresponsabilidad porque nunca han llorado en un teatro, porque nunca se han estremecido con un soneto. Confunden la música militar con una nana y su sentimentalidad no es sino el narcisismo de quien necesita enemigos o víctimas para sentirse más grande. Decía el actor y director teatral José Luis Gómez que el ego es muy cabrón. Decía que todos somos servidores de palabras, que la humildad y también un cierto positivo desengaño son regalos de la madurez. Pero cuidado, de la madurez no solamente personal, sino también política y nacional de un país. Hace falta sensibilidad para entender algunas cosas. Y la sensibilidad, amigas y amigos, reniega del ruido.
monarquía como forma de gobierno arranca con las primeras civilizaciones, aunque Frans de Waal, el famoso primatólogo, vería herencias mucho antes. Desde las dinastías faraónicas a los actuales Borbones han pasado más de 5.000 años y unos, claro, ven en la corona un producto perecedero, caducado hace siglos. En cambio otros ven ahí el marchamo de la experiencia. Las grandes revoluciones civilizatorias, sin embargo, se hicieron contra monarquías. Hubo un tiempo en que el rey David podía matar osos y leones sin que nadie pidiera su abdicación. Hoy, en cambio, no basta tener el beneplácito de Dios ni de sus vicarios para mandar y ser obedecido. ¿Es la monarquía factor de progreso o la clave del atraso de un país? ¿Puedes mantenerte en el trono cuando solo te reivindican los sectores conservadores? ¿Son la república y la monarquía algo más que formas de gobierno? José Antonio Zarzalejos, periodista, director de Periodistas, hombre escuchado en el IBEX 35 y autor de Felipe VI, un rey en la adversidad, tiene algo que decirnos al respecto. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. En su libro usted es muy duro con Juan Carlos I, le llama incluso traidor. ¿Puede un traidor fundar una dinastía constitucional? Puede, perfectamente. Puede tener luces y sombras y, de hecho, él no fundó una monarquía parlamentaria y constitucional, la fundó el pueblo español ratificando el proceso constituyente de las Cortes salidas de 1977. Hay un periodo largo de su reinado en el que obtiene una legitimación de ejercicio y después tiene que abdicar porque su gestión en el aspecto personal y privado es intolerablemente insoportable desde el punto de vista ético, y veremos a ver si también con un reproche jurídico de carácter penal. Llama usted al silencio de los medios con el rey pacto mediático, pero en un pacto hay dos negociando. No siempre creo que los periodistas hayan tenido libertad de informar sobre el rey emérito. Se produjo un pacto tácito, es un pacto de cierto agradecimiento. El rey había sido un hombre que en el 75, entre el 75 y el 78, depositó sus poderes dictatoriales en las Cortes. Hubo una ley de amnistía y él en la Constitución del 78 quedó como un rey parlamentario y por lo tanto sin poderes efectivos ni ejecutivos. Y después vino el 23 de febrero, que supuso para él una legitimación de ejercicio. Y desde ese punto de vista es un hombre que tiene luces, y a partir de los años 90, finales de los 90 y hasta su abdicación el 14, pues sombras. Yo creo que lo que hay que hacer es una evaluación global, histórica, global. Pero es cierto que en este momento es un factor de erosión de la monarquía mucho más que otro positivo para ella. Lo digo porque ahora que parece que hay más libertad al respecto, incluso desde la historiografía se está revisando hasta el 23F, ¿no? Sí. Y señalando el propio entorno del rey Juan Carlos corresponsable de lo que ocurrió. Quizá el rey no es, como usted plantea en el libro, responsable de errores de senectud, sino que quizá siempre ha sido una persona poco edificante. Bueno, la primera cuestión que me plantea, yo creo que Juan Francisco Fuentes, en una muy reciente obra que puede aspirar perfectamente al Premio Nacional de Historia, ya ha dejado muy claro que digamos, la actitud de Juan Carlos I fue inequívoca. Lo que ocurre es que en aquellas circunstancias y con proyección histórica siempre habrá dudas, porque sobre los grandes acontecimientos históricos y más de esa naturaleza siempre cabe la duda e incluso la paranoia de la conspiración. Ahora, yo creo que el rey tuvo un tiempo de disciplina parlamentaria y constitucional, pero ese pacto de agradecimiento al que antes se refería usted y que era un poco el silencio de los medios, tiene que ver con el hecho de que la clase política, empezando por los presidentes del gobierno, los jefes de su casa, también los medios de comunicación, le protegieron o sobreprotegieron, y él entendió que la inmunidad era impunidad. Ahora, corremos un riesgo muy serio si socializamos la culpa, probada o presunta, de Juan Carlos I y le hacemos irresponsable y trasladamos la culpa a sus entornos. No, la responsabilidad de lo que hizo Juan Carlos I y de las consecuencias que ello tenga es suya fundamentalmente y solo subsidiariamente de los que debieron evitarla.
Hablando de dudas, viviendo bajo el mismo techo se hace complicado de creer que Felipe VI no estuviera informado, cuando menos, de los manejos de su padre y de su hermana. Esa duda es perfectamente razonable, yo la entiendo, me la han planteado muchas veces y es más, yo la he investigado y he llegado a la conclusión en el libro sobre el rey Felipe VI, lo explico. A partir del año 95, Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, dispone de una estructura propia, que es la secretaría personal que se crea en la casa del rey con Jaime Alfonsín al frente. Y hay una bifurcación de vidas clarísima entre padre y el hijo desde esas fechas, año 95, incluso de antes. Y además hay un reproche del hijo respecto del padre por determinados comportamientos que el hijo sí conoce de primera mano, que es, digamos, lo que él entiende como humillación a su madre, la reina Sofía, bueno, pues por las aventuras sentimentales que tiene su padre. Pero, claro, arrojar plenamente luz sobre esa relación paterno-filial es enormemente complicada. Sí puedo decirle que en este momento las relaciones entre padre y hijo, desde la expatriación ya en agosto de 2020, son frías, por no decir que están congeladas. Parece una constante de los Borbones, porque tampoco Juan Carlos I se llevaba bien con Juan de Borbón, Fernando VII se llevaba mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ha señalado usted a la reina Sofía, y usted es muy elogioso con ella. Su condición, en ese caso sumisa, su aceptación de las tropelías de su marido, ¿no lanza una mala señal a las mujeres de este país? No, completamente. Yo no soy demasiado... a mí me suelen el monarquismo, digamos, más enragé, me suele reprochar que yo soy crítico con la reina Sofía. Y estoy completamente de acuerdo con esa reflexión. Si la reina Sofía hubiese sido una mujer más de su tiempo, probablemente hubiese puesto pies en pared y hubiese podido disciplinar a su marido. ¿Por qué? Porque como reina de España tenía una enorme fuerza simbólica, aunque no tuviese ninguna relevancia institucional ni constitucional. Y efectivamente se comportó como una reina del siglo XX, pero de la primera parte del siglo XX. Es como muy hipócrita, ¿no? Esos 24 de diciembre, el rey hablándonos de la familia católica, apostólica y romana, cuando su comportamiento estaba muy alejado. Déjeme que le diga una cosa, no hay familia real en Europa, en las monarquías parlamentarias que son democracias de alta calidad, Noruega, Suecia, Bélgica, Países Bajos, o Reino Unido, Luxemburgo, incluso Japón, que no tengan graves problemas familiares de distinta naturaleza y que se resuelven siempre de la misma manera, con el alejamiento del disidente o simplemente con su silenciamiento. Ahí está el caso, por ejemplo, del príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, o lo que ocurrió con el príncipe Bernardo, ¿no? Que era consorte de la reina Juliana en Holanda, ¿no? Por no decir ya el reconocimiento que ha tenido que tener el rey abdicado de Bélgica de una hija extramatrimonial que ha sido reconocida lógicamente como princesa de Bélgica. Usted menciona en el libro a Felipe González, porque él menciona que España parece que somos un país atrasado, incapaz de encontrar, ¿no? Elementos que nos cohesionen, y que por eso necesitamos reyes. Yo le pregunto, ¿no será al revés? ¿No será que porque siempre hemos tenido reyes no hemos sido capaces de encontrar un elemento de cohesión más virtuoso? Bueno, tuvimos dos repúblicas. Una primera en el siglo XIX que no llegó a tener ni siquiera una constitución. Hubo un proyecto de constitución federal, pero que no prosperó. Y una segunda que fue en el siglo XX, entre el 31 y el 39, que tampoco prosperó. No es cuestión ahora de meternos, digamos, en las razones de por qué ocurrió en el 19, perdón, y en el 20 ese fracaso de las dos repúblicas, pero la monarquía en algunas sociedades, y la española es una de ellas, es idiosincrática. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hemos sido probablemente el pueblo o la sociedad que más ha destronado a reyes y que más los ha repuesto, pero sin... Digamos que lo ha destronado el pueblo y por lo general, y los han revuelto los militares. Bueno, esa es una interpretación que también cabe hacer, es decir... Con Juan Carlos es evidente, es decir, golpe de Estado en el 36
y restauración monárquica. Sí, se produce Franco. una restauración monárquica en el año 69, en la que Juan Carlos es proclamado rey a título de rey, mejor dicho, sucesor de Franco a título de rey. En el 47, si mal no recuerdo, Es la ley de sucesión. pero digamos que se establece otra vez la condición de reino a Sí, España. exacto. Sí, reino de España. Con Franco, España se convierte en reino, pero en un reino sin rey, un reino con un dictador. Y luego se produce la sucesión en el 69 con la proclamación a título de rey de Juan Carlos I. Pero no se han producido grandes movimientos. Fíjese en una cosa, veamos cuando la familia de Carlos IV es, digamos, secuestrada, entre comillas, por Napoleón, y salen a Francia con la advertencia de Talleyrand a Napoleón de que eso era un grave error. Ahí se produjo la Guerra de la Independencia de España y luego las Cortes de Cádiz. Fue un proceso fundamentalmente popular. Es verdad que transido por algunas élites ilustradas, pero eso sí que fue un proceso popular. Yo creo que la monarquía es idiosincrática en España. Otra cosa es que planteemos si es excéntrica o no en una democracia. Y yo le digo que sí, que lo es. Pero ¿por qué lo tienen las democracias que tienen una alta calidad en sus libertades? Bueno, porque responde con funcionalidad a los intereses del Estado. En el momento en que no lo haga, pues deja de tener sentido. De ahí que la legitimación de las monarquías sea doble, una de origen y otra permanente de ejercicio. Claro, usted plantea que la monarquía en España es idiosincrática, yo creo que de una parte. Es decir, que mientras que se aglutinan en torno al rey las élites, y desde la Constitución de 1876, el rey tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas, defiende el bipartidismo, el centralismo, la vinculación del Estado y la religión, y un capitalismo clientelar que ya criticó Joaquín Costa. Y frente a eso hay otra idiosincrasis española, que frente a la monarquía se declara republicana, frente al centralismo se declara federal, frente al bipartidismo se declara democrática, frente a la unión de Iglesia y Estado se declara laica, y frente a ese capitalismo clientelar se declara socialista, comunista o anarquista, ¿no? Y de alguna manera esa idiosincrasis está en lucha permanente. Sí, pero ¿por qué no prospera? ¿Dónde está la utopía republicana de los años 20-30? Perdone que le interrumpa. El profesor Ángel Viñas ha demostrado que quienes proclaman, conducen, son los conservadores, son los monárquicos. Dice monárquicos conservadores. Monárquicos, que son los que van a una fuerza extranjera como la Italia de Mussolini a decir: venga usted a bombardear españoles. Pero, Juan Carlos, ¿quién era Niceto Alcalá Zamora? Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República Española, era un latifundista cordobés que había sido ministro de los gobiernos de Alfonso XIII. ¿Quién era Gregorio Marañón? ¿Quién era José Ortega de Gasset? ¿Quién era Pérez de Ayala, que fundaron la agrupación al servicio de la República? Hay un hecho cierto: si no se cuenta con lo que es la derecha razonable de este país, no habrá nunca república. Hasta que no se incorpore a ese eventual movimiento que en España no se registra con una sísmica perceptible, la república, hasta que no se incorpore la derecha, digamos, liberal, democrática, no hay posibilidades de cambio de forma de Estado. Además, hay que tener en cuenta otra cosa: la monarquía de la Restauración era una monarquía constitucional, pero ejecutiva, y esta es constitucional y parlamentaria, y por lo tanto tiene una capacidad representativa, simbólica y en algunas ocasiones puramente operativa. Y es verdad que también asume la representación de proyección del Estado fuera de España. Aunque usted se queja en el libro de que esta necesidad de refrendo de los actos del rey quizá sea excesiva en el movimiento nacional o en determinados comportamientos. No es que me queje, digo que no está muy claro. Hay muy claro que el refrendo normativo está clarísimo, el refrendo no normativo implícito está menos claro. Yo le noto cierto deseo de que tenga más libertad el rey. Déjeme preguntarle por otra cuestión que tiene que ver con esa posibilidad de que haya una mayoría alternativa a la defensa de la monarquía. 16 medios independientes, hace justo ahora un año, entre ellos el Diario Público, hicieron una encuesta,
muy respetable consultora, y salió el resultado de que un 47,8% estaba a favor de la celebración de un referéndum y un 36,1% en contra, y la mayoría de los encuestados suspendían a la monarquía, aunque también reconocían que había proporcionado orden y estabilidad a este país. Está en el libro, sí. Esa encuesta. El CIS, en cambio, sigue sin preguntarnos a los españoles qué opinamos sobre la monarquía. Empezando por lo segundo, no termino de entender por qué el Centro de Investigaciones Sociológicas no hace ese sondeo. No creo que hay ninguna razón para no hacerlo. Era un año electoral. Bueno, pues que ya ahora no estamos en año electoral, que lo haga. Segundo, lo que se refiere usted a esa encuesta de los 16 medios independientes está recogida en el libro, y efectivamente ahí hay una serie de resultados que podrían ser hasta un poco desconcertantes, porque efectivamente el rey como rey no queda mal valorado. Ahora, el referéndum sobre la monarquía, oiga, es que la Constitución es un todo. Si queremos reformar la Constitución tenemos que partir del artículo 168 y establecer el procedimiento agravado. Y el procedimiento agravado ya lo conocemos, ¿no? Es, bueno, pues aceptación de esa reforma por 210 diputados y 159 senadores, uno. Segundo, disolución de Cortes, nueva aprobación de esa reforma y referéndum. Bueno, eso, si afecta al título primero, que afectaría, no sería una reforma constitucional, sería un proceso constituyente. Por lo tanto, no se puede segregar la monarquía y someterla a referéndum, porque podríamos entonces, los que propongan que el modelo territorial debe ser distinto, bien para que sea un modelo federal, bien para que sea un modelo unitario. Por lo tanto, esto si se tiene que cambiar, y eso dependerá de la representación popular en el Congreso y en el Senado, tendrá que hacerse por el procedimiento que establece la propia Constitución. Hablando de referéndum, déjeme enseñarle estas imágenes de una ya conocida discusión, charla entre Victoria Prego y Adolfo Suárez, donde él explicaba por qué no había habido un referéndum en España. Pues es simplemente que que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía o política. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hace encuestas y todavía no. Claro. Y a Felipe se lo estaba diciendo a Adolfo que ya. Entonces yo metí la plaza y la monarquía. Y de aquella manera. Y que había sido sometido a referéndum. Claro. Es verdad, yo creo que. Vamos a ver, hay un libro de Óscar Alzaga que se titula La transición conquistada, Memorias documentadas, 1962-1978, en la que ya se explica realmente qué miedos había en esa última generación del posfranquismo que se incorpora luego a la democracia y cuya figura más relevante es, por una parte, Torcuato Fernández Miranda y por otra, Adolfo Suárez. Y efectivamente, Adolfo Suárez, en un momento determinado, como le dijo a nuestra compañera Victoria Prego, tenía determinados temores a que si sometía a referéndum a la monarquía no saliese adelante. Pero claro, eso se hizo en un contexto determinado, previo a la Constitución, no posterior a la Constitución. ¿Eso no invalida el argumento de que el rey ha sido validado a través de un referéndum? Bueno, como se suele señalar. Porque... Bueno, pero vuelvo a repetir, hay elementos que son nucleares de la Constitución que han ido en paquete. Entonces, si decidimos que la monarquía tiene que ser sometida a referéndum, sometamos a referéndum el modelo territorial o el listado de derechos y libertades. Es decir, que el núcleo duro de la Constitución vayámoslo segregándolo y hagamos diversos referéndums. Si esa es la metodología que sirve para la monarquía, debería servir para el modelo territorial o para el listado de derechos y libertades. Pero si no, seamos coherentes. Reformemos la Constitución o abramos un periodo constituyente. Aunque sea la monarquía precisamente la que nace de un golpe de Estado, de una dictadura, no, pero no solamente. No es algo especialmente relevante. No, pero vamos a ver, la monarquía no nace, no solo la monarquía viene del franquismo, otras realidades vienen del franquismo y hay una reformulación absoluta de la monarquía por parte de la Constitución y en el debate constituyente, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, cuando los independentistas reivindican el derecho de autodeterminación, hay que recordar que en el periodo constituyente ya se discutió y entonces ni PNV ni Convergencia dijeron absolutamente nada. Es más, se retiraron unos o votaron en contra o se abstuvieron.
Bueno, aquí con la monarquía ocurre 3/4 de lo mismo. Hubo un debate parlamentario, incluso todas las fuerzas de izquierda en aquel momento, dadas las circunstancias históricas que no se pueden desconocer, se alinearon con un modelo constitucional como el actual. Parece que estamos en otro momento histórico. Traería a colación mil cosas. Las elecciones del 77 le entregaron al rey nombrar a 42 senadores reales, al margen de las elecciones, ¿no? Es decir, que arrastramos como Juan Carlos, no es muy lodos. extraño, en la Cámara de los Lores para el Salón. Sí, pero como usted antes planteaba, sin una mayoría en el Senado es imposible hacer. Pero eso casi fue una nada, cosa ¿no? puntual. Entonces, Fuera de eso, pero es otra discusión como más casi doctrinal, como planteábamos antes de la entrevista. Déjeme hacer un rodeo, porque usted señala que el fin del bipartidismo coincide con los problemas de la monarquía, y usted insiste en que Podemos es de extrema izquierda. ¿En qué es Podemos de extrema izquierda? vamos a ver. La monarquía tiene un punto de inflexión que es el año 14. Un mes antes del año 14, en el mes de junio del 14, en el mes de mayo, emerge Podemos y Ciudadanos. Y en las elecciones generales del 15, cuando termina la mayoría absoluta de Rajoy, se rompe el bipartidismo y emerge un multipartidismo donde hay elementos republicanos. ¿Por qué creo yo que es de extrema izquierda? ¿O por qué? Lo digo porque insiste casi cada vez que menciona Podemos. Intitulo de extrema izquierda, sencillamente porque creo que sus postulados lo son. ¿Cuáles? Fundamentalmente el de la llamada democracia directa y sobre todo las teorías amigo-enemigo que están tomadas directísimamente de Carl Smith. Desde mi punto de vista, así se ha explicado. Bueno, y hay bibliografía al respecto. ¿Y por qué? ¿En qué se traduce? Porque y después, Podemos está gobernando con el PSOE. Sí, está gobernando con el PSOE. ¿De qué manera? No plantea salidas fuera de la Constitución. Abofetadas. No, sí, plantea la confederación, que es una forma de Estado mediante tratado internacional, sí lo plantea la supresión. ¿Plantea la confederación Podemos? Yo sí se lo he oído, un modelo confederal, se lo he oído Claro, una vez. Hombre, podríamos ya tenemos ahora mismo cosas hemeroteca. confederales en nuestra Constitución. ¿Cuáles? Por ejemplo, y además es una cosa que la gente no lo entiende, cuando se plantean elementos asimétricos dicen, no, nunca, oiga, es que ya los País tenemos. Vasco, Euskadi, No, es que ya tenemos elementos confederales en España porque tanto en el País Vasco, por ejemplo, como en Cataluña, está la Ertzaintza y están los Mossos de Escuadra, y en Madrid no queremos una policía, ni en Andalucía quiere una policía nacional. Por tanto, hay elementos confederales que forman parte de la historia de nuestro país. No pasa nada. No, claro que no pasa nada, pero eso es una... Dice confederal extrema izquierda. No, yo no he dicho... No es porque se sea confederal de extrema izquierda, sino porque los modelos ideológicos que responden a esas conclusiones de confederación, Suiza es de extrema izquierda, en caso de que se asumiera la confederación, y no se asume. No es, lo he escuchado no nunca, es ha dejado de ser confederal. No he escuchado nunca. Ha dejado de ser cuando confederal. Era confederal. Cuando era confederal. No, es que lo Es confederal no va con la extrema izquierda. Estamos hablando de aquí, de ahora, de España, de la Constitución y de Podemos, que es la pregunta que me ha hecho. ¿En qué es de extrema izquierda? Porque... Bueno, pues sencillamente porque está en las posturas más extremas de la izquierda. ¿Pero cuáles son esas? Pues por ejemplo, determinados proyectos de ley que están saliendo del departamento de Irene Montero y que están generando un enorme debate dentro de la propia izquierda. Las teorías Kerr, por ejemplo. O sea, la extrema izquierda tiene que ver con el feminismo. No, eso no es feminismo, no, Juan Carlos. O no con cuestiones de género. Con cuestiones de género y de sexo. O sea, al final la extrema izquierda de Pablo Iglesias tiene que ver con Irene Montero. Está bien. Pablo los hombres sean deudores de los posicionamientos ideológicos de las mujeres. No es el líder de Podemos, fue el líder de Podemos. Ahora es Ione Belarra o Yolanda Díaz, porque no lo sé. Y Yolanda Díaz, confesadamente, si es la sucesora de Pablo Iglesias, está afiliada al Partido Comunista de España, ni siquiera a Unidas Podemos, ¿no? Lo cual no deja de ser verdaderamente contradictorio y un tanto desconcertante. No se puede ser comunista y
Sí, demócrata. sí, que se puede ser demócrata. Incluso y comunista. constitucionalista. Hombre, y yo le diré que si nos ponemos en la historia del comunismo europeo con Togliatti o con Enrico Berlinguer, es evidente que ahí se produjo un empujón del comunismo hacia las democracias liberales. Volvamos a nuestro Felipe VI. ¿No dejó el 3 de octubre con esa intervención reforzando lo que había ocurrido ese día? ¿No dejó Felipe VI de ser el rey de todos los españoles? No, no. Yo creo que con carácter previo al 3 de octubre, el independentismo ya le había señalado como enemigo a batir al rey y a la institución. Y hubiese dicho lo que hubiese dicho el día 3 de octubre de 2017, la reacción hubiese sido igual. Si yo hubiera sido su asesor, le hubiera recomendado ser más conciliador, ¿no? Incluso Urkullu, que usted señala cómo se enfadó, ¿no?, con Oriol Junqueras, planteó que se había equivocado el rey a no ayudar, ¿no?, a Bueno, integrar yo es que creo que eso entra dentro de el lo conjunto del opinable. país. Yo no, ahí no puedo rebatirle su criterio. Me podría parecer perfectamente razonable lo que está usted diciendo. Pues sí, efectivamente, no hay una sola forma de juzgar un texto, en este caso, de la importancia del discurso del rey del 3 de octubre. Refiero porque el 23F sí que es verdad, como usted planteaba antes, que entregó, yo Bueno, creo le voy que a de decir una una manera cosa que explica, torticera, en cierto modo, pero le entregó el 3 de legitimidad al rey Juan Carlos, Sí. mientras que el 3 de octubre no le ha entregado Bueno, legitimidad al conjunto. Al conjunto, una parte sí. Una parte importantísima, Una parte sí, pero no que también- probablemente en una amplia sector de la sociedad catalana, pero quizás en otras sí. Lo digo sobre todo porque usted mismo reconoce en el libro que es un problema para el rey Felipe VI cada vez que Vox grita viva el rey. Que después del 3 de supuesto, octubre bueno. parece que se lo apropian a Bueno, la figura de la monarquía a la extrema derecha. Bueno, es que este es el grave problema que realmente puede tener la monarquía, es que los hipermonárquicos, que realmente no son hipermonárquicos, sobre la base de que ser monárquico es un significante absolutamente vacío porque ideológicamente no dice nada, pues personas, dirigentes como Vox, incluso a gente como también que estaba militando en el PP, pues le den el abrazo del oso, ¿no? Y a mí me parece muy preocupante. La monarquía para la izquierda tiene cosas de más y para la derecha tiene cosas de menos. La derecha dura echa de menos que el rey sea ejecutivo, la izquierda echa, digamos, de más que tenga una encarnación tradicional. Entonces, es el difícil equilibrio de un rey parlamentario es complicado. Usted sostiene que el rey debe tener una acción correctiva de las desviaciones gubernamentales. No, yo no digo eso, tengo eso, no. Siento Cuando, Juan Carlos, que no. cuando usted plantea el principio de reserva, Cuando yo planteo el principio de reserva o de emergencia, está planteando que hay estoy desviaciones planteando la del planteamiento del posibilidad, gobierno. sí, efectivamente, estoy planteando la posibilidad de una intervención al amparo del artículo 56 de la Constitución. Si nos vamos al año 17 y a octubre del 17, ¿qué es lo que se produjo? Un fiasco del Estado, una pésima gestión por parte del gobierno del Partido Popular del 1 de octubre, una imprevisión absoluta y un fallo también de los servicios de información, porque se nos estaba asegurando horas antes del día 1 de octubre que no se iba a celebrar el referéndum, que no habría papeletas y que no habría urnas. Hubo referéndum ilegal, hubo papeletas, hubo urnas. Y nuestros servicios de información no se enteraron. ¿Y qué ocurrió? Que sobre el rey recayó una enorme presión de carácter internacional, empresarial, financiera y social, que le pedían que alguien dentro del Estado con capacidad representativa y con fuerza, y ese no era precisamente el señor Rajoy, enviase un determinado mensaje. ¿Que era para España? Sí, pero que lo era también para el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, en esa acción correctiva de errores desde el gobierno, ¿estaría usted de acuerdo con afirmar que el rey es cómplice ahora mismo de la inconstitucionalidad del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 1000 días caducado? ¿Dónde está ahí el artículo 56 que, como usted plantea, dice que el rey tiene que arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones y el Poder Judicial está ahora mismo en una situación flagrantemente irregular?
el rey no tiene por qué pronunciarse sobre una negociación que le corresponde a los grupos parlamentarios. El rey lo único que tiene que es alentar el mejor cumplimiento de la Constitución y sobre todo el buen funcionamiento institucional. El problema está, ese es otro, digamos, otro nivel de problemática en la que el rey no debe de entrar. Nos hemos comido el tiempo, pero no quiero dejar de hacerle un par de preguntas rápidas. Usted insiste mucho en el libro, desde la propia foto, ¿no? de la portada, en los valores, en la moderación, en la virtuosidad del rey Felipe VI. Si le soy sincero, a veces parece Lola, ¿no? Lo morigerado que es en el comer, bueno, cómo se cuida, pero todo tiene explicación, ¿eh? Todo comida tiene con las grasas y los azúcares. Bueno, pero es que yo le diré una cosa. Pero voy a cosas más relevantes. Vale, no, eso que dice es relevante. Primero, esto no es una foto, esto sí es una foto, pero es un retrato. Claro, la foto del cuadro. Segundo, uno de los problemas que ha tenido de salud su padre y su abuelo ha sido problemas osteoporósicos. Fumadores, quizás bebida, y lo que está haciendo este rey es aprender hábitos que le permitan también en su vida personal ser austero. Y entre la austeridad está la comida, la bebida, el orden, la disciplina, la morigeración, efectivamente. Sí. Déjeme preguntarle por 3 ámbitos donde usted no insiste tanto y que quizás no muestren ese aspecto tan virtuoso, ¿no? Uno es esa supuesta luna de miel que suspendieron por los atentados de Atocha, pero que después supimos que sí que la llevaron a cabo. ¿Y quién la pagó? No suspendieron, suspendieron alguna parte de lo que es la boda. La boda fue el 22 de mayo de 2004. Ellos anunciaron que la luna de miel la suspendían por bueno, señal pero de duelo. Lo que hicieron fue parte de su luna llamada luna de miel, inmediatamente después hacer un recorrido por España y luego irse. Pero durante la ceremonia del matrimonio ellos pasaron por Atocha y dejó el ramo a las víctimas del 11M. Sí. Y en cuanto al regalo, que creo recordar que fueron de 300.000 euros por parte de una familia catalana, ese dinero era un dinero completamente transparente. Por eso lo conocemos usted y yo, entre otras cosas. Y el interesado lo declaró. ¿Tiene amistades el rey Felipe VI condenadas por corrupción? Si pudiera ser que las tuviera. Amistades profundas. Ahora de Javier López Madrid, de Cote Ballester. A mí lo que me consta es que el rey, cuando una persona con la que tiene relación de amistad, que son poquísimas, porque es muy peligroso que los reyes tengan amigos, se desvincula de forma inmediata. Durante más de un año hubo un silencio sobre un fondo del que era beneficiario Felipe VI y que solamente se reaccionó cuando The Sunday Telegraph reveló el contenido de unas cartas que los abogados habían mandado a la Casa Real sobre la defensa de intereses de Corinna von Larsen. Un año de silencio. Ese es el año entre marzo del 2019 y marzo del 2020, pero en ese año ocurren varias cosas. Primero, que esa información de las cartas del bufete de Corinna Larsen la tenía también el gobierno. Simultáneamente al jefe de la casa le llegan 2 cartas, esas mismas cartas llegan a la Moncloa. Punto primero. Punto segundo, durante ese año lo que hace el rey es renunciar notarialmente y de forma simbólica, porque los derechos no le han sido todavía transferidos, a cualquier legado o herencia que procediese esos fondos por sí y por su hija. Segundo, o tercero, mejor dicho, envía a su padre a Londres para que recupere la donación que ha hecho a Corinna y con ella poder hacer una regularización fiscal, cosa que el rey no consigue. Y cuarto, importante, el rey padre presenta un cuadro clínico cardíaco gravísimo, por lo que en el mes de agosto le tienen que hacer una operación a corazón abierto e implantarle 6 bypass. Eso demora la comunicación pública de esas cartas de Corinna Larsen, que por otra parte requerían adveración tanto por parte del gobierno como de la Casa del Rey. Pero estoy dispuesto, perfectamente dispuesto, y lo digo en el libro, a admitir y a asumir con usted que hay una parte de ese año que no entiendo por qué no se comunicó
a la opinión pública española el contenido de esas cartas. Si el rey Felipe VI renuncia a la herencia de su padre, ¿no tendría que renunciar a la principal de sus herencias, que es ser rey de España? No tiene nada que ver. Rey de España es una magistratura que le viene impuesto por la Constitución y es un mandato de carácter constitucional y público. La herencia, como todas las herencias, como la que usted pudiera recibir o yo pudiera recibir, son renunciables o se pueden aceptar a beneficio de inventario. Por lo tanto, son categorías jurídicas absolutamente y totalmente distintas. Podríamos, por supuesto, ya ha habido reyes que han renunciado. La abdicación es una renuncia. Y además, lo que es importante es que de la Constitución se desarrolle precisamente la ley orgánica prevista para abordar cuestiones del orden sucesorio. ¿No es extraño que el nombre, el único nombre propio que aparece en la Constitución, pueda ser el de una persona que sea condenada por corrupción? Es lamentabilísimo. Y que de ahí es muy lamentable. Es muy lamentable. Es muy lamentable, pero yo propondría que que ampliásemos el angular, que viésemos desde el 75 hasta, digamos, el periodo más fructífero del reinado de Juan Carlos I, que no hay que olvidar que con él vuelve la izquierda al gobierno a partir del año 82, después del 39. Es decir, que con él y durante 13 años empieza el gobierno. Y que hoy, con una monarquía, tenemos un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Bueno, yo creo que algo quiere decir de nuestro sistema y de nuestra forma de Estado, que absorbe esa capacidad de representación, que la respeta y que no hay problemas de legitimación ni en uno ni en otro. Dice usted que la abdicación de Juan Carlos I no solamente era un relevo generacional, sino la apertura de un nuevo tiempo. En democracia, la apertura de un nuevo tiempo no reclamaría un referéndum sobre la monarquía. No, vuelvo a repetir, el referéndum sería, el único referéndum posible sería el que prevé la propia Constitución en el artículo 168 y se trataría de un proceso constituyente. José Antonio Zarzalejos, autor de Felipe VI, un rey en la adversidad. Los oyentes, los que nos siguen en las redes, me han dejado plantear una pregunta que no quiero, antes de que se marche, hacerle. Adelante. Alguien que se hace llamar el látigo de Vallecas. Dice que según Alfonso X el Sabio, usted plantea en una de las citas del libro, los que dejan al rey errar a sabiendas merecen pena como traidores. Y usted fue director del ABC, fue un periódico traidor. Bueno, yo, en la medida en que a mí me corresponda el haber sido director de ABC y el no haber tenido la suficiente noticia de lo que estaba ocurriendo, no tengo ningún inconveniente en asumir esa responsabilidad, pero siempre y cuando mis pares también las asuman. Es decir, el director del Mundo, el director del País, el director de La Razón, el director de La Vanguardia, el director de La Nueva España, el director de Levante, el director de las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Si todos asumimos esa responsabilidad, yo también la asumo. Una enmienda a la totalidad a los medios de este país. José Antonio Zarzalejos, muchísimas gracias por bajar aquí, a esta frontera. Pues encantado de estar aquí. Y me encanta que me hagan preguntas complicadas. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. La sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, volvió a reunir en México a las jefas y jefes de Estado de 33 países latinoamericanos, 33. Dicen que también estuvo Guaidó, pero digamos no de la manera más elegante. Una cumbre marcada por el eterno debate bolivarianismo o monroísmo, respeto a la soberanía nacional de cada país o seguir siendo el patio trasero de los norteamericanos, gobierno para las mayorías o para las élites, CELAC o una OEA al servicio de los Estados Unidos. Excluidos por voluntad propia los tres países más alineados con Washington, es decir, Brasil, Colombia y Chile, que obedecen al mandato de que las relaciones con los Estados Unidos deben ser bilaterales. La defensa de la doctrina Monroe correspondió a los presidentes neoliberales de Uruguay y de Paraguay. Mi presencia en esta cumbre
en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. Al margen de provocaciones y faltas clarísimas de diplomacia, la victoria en esta cumbre cayó del lado de los que están defendiendo una América Latina más unida, más solidaria, emancipada del imperialismo americano. Imperialismo, un concepto que parece viejo, pero que es indispensable para poder explicar el continente. Aún más después del sonado fracaso de la OEA con el golpe de Estado en Bolivia, o el apoyo de Almagro a la invasión de Venezuela a través de Cúcuta, en Colombia. El discurso de López Obrador en la apertura de la CELAC fue una continuación del que lanzó el Día Nacional de México, el Día del Grito, en presencia del presidente de Cuba, donde expresó la necesidad de una unión latinoamericana genuina, donde nadie sea lacayo, dijo, de nadie. Construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea. Y por supuesto, todo en nombre de la dignidad, que más allá de la opinión, dijo López Obrador, que nadie tenga sobre el régimen cubano, queda claro que quien representa la dignidad ha sido la isla. Y que ningún gobierno se arrogue la facultad de someter a otro país bajo ningún motivo, causa o pretexto. La declaración final de la cumbre es aún más explícita. CELAC insta a Joe Biden a retirar el bloqueo a Cuba. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños exigiendo al presidente del país más poderoso del planeta acabar con el bloqueo comercial, económico y financiero que tanto dolor está causando al pueblo cubano. Definitivamente, algo está cambiando en el continente americano. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Oye, un continente que empieza a despertar de su letargo. Más allá de los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y de López Obrador en México, que son los motores progresistas ahora mismo en la región, en los últimos tiempos hemos visto cómo la capacidad de movilización del pueblo ha llegado a provocar rupturas institucionales y cambios que hace prácticamente un par de años parecían imposibles. Defiende la CELAC que golpes de Estado como el de Pinochet en el 73 o guerras sucias judiciales como las sufridas por Lula o la que actualmente sufre Rafael Correa deben dejar paso a más democracia y diálogo. Un rechazo al intervencionismo que propone dirimir conflictos por la vía del diálogo o a través de organismos neutrales como la ONU. Neutrales como la ONU. Valga como ejemplo de este nuevo espíritu el diálogo en México entre la oposición y el gobierno venezolano al que ya reconocen como tal. Durante años hemos visto cómo Estados Unidos, especialmente en la fase de Trump, ha intentado derrocar al gobierno de Nicolás Maduro con sanciones, bloqueos, golpes de Estado e incluso con magnicidios. Esta táctica solo ha servido para generar más dolor al pueblo venezolano durante la COVID-19 y en la situación actual. Las conversaciones de México han logrado desbloquear la situación, generando ilusión y esperanza. Tras años de boicot, la oposición venezolana participará de nuevo en las elecciones regionales de noviembre. Y creo que el diálogo puede ir bien. Vamos a tener unas elecciones importantes el 21 de noviembre a gobernadores y alcaldes. Participa toda la oposición. Hay 100.000 candidatos. Yo no sé si esto pasa en muchos regímenes autoritarios, ¿no? Dicen que el mayor amigo de la verdad es el tiempo. Las mentiras que tanto sufrimiento han provocado en el continente latinoamericano empiezan a desplomarse como fichas de dominó. Lo hemos visto en distintos países del Cono Sur. El Supremo de Brasil reconoce, tarde pero reconoce, que Lula da Silva fue juzgado por un juez parcial y anula su condena. Han tenido que pasar 5 años, pero al final la verdad ha prevalecido, quedando demostrado que el juez Sergio Moro, el mismo que Bolsonaro convirtió en ministro de Justicia e Interior, no actuó de manera imparcial, privando a Lula de un juicio justo. Anulada la condena, las encuestas sitúan a Lula da Silva otra vez como favorito para ganar las elecciones presidenciales de 2022. Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu tenho vontade de provar que este país pode ser muito melhor
a hora que ele tiver governo que no minta tanto pelo Twitter como Bolsonaro mente. En Bolivia sucedió también algo parecido en 2019, cuando las oligarquías del país, en connivencia con la OEA y con el apoyo de los gobiernos neoliberales de Macri, Piñera, Bolsonaro y Lenín Moreno, quisieron acabar con la democracia. Las famosas injerencias que quiere erradicar la reciente cumbre de la CELAC. Almagro acusa a Morales de fraude electoral y de intentar un autogolpe. La Organización de Estados Americanos, la OEA, una vez más jugando a ser juez y parte, incendiando en vez de conciliar, hasta que Evo Morales, con el fin de evitar un baño de sangre y también salvar su vida, tuvo que coger un avión rumbo a México. Por cierto, luego supimos que incluso intentaron tumbar el avión en el que volaba. Militares de Bolivia intentaron tumbar el vuelo de Evo Morales en 2019, según fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el despegue, y cuando casi alcanzaban 1.500 pies, el piloto mexicano pudo observar una estela luminosa similar a la de un cohete y tuvo que efectuar un viraje para evitar el impacto. Afortunadamente los golpistas no se salieron con la suya y un año después el pueblo boliviano volvería a poner a cada uno en el sitio que en democracia les merece. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. El levantamiento de los estudiantes en Chile y el logro de la Constituyente demuestra que el pueblo ha perdido en ese país el miedo y exige democracia. La marcha más multitudinaria de Chile cierra la semana de movilizaciones que ha cambiado el país. Aquel estallido social que comenzó con una subida del metro culminaría el 25 de octubre del 19 con la marcha más grande en la historia de Chile. Más de 1 millón de personas abarrotando las calles de Santiago desde la avenida Providencia hasta el Palacio de la Moneda. No son 30 pesos, decían los jóvenes, haciendo referencia a la subida del precio del metro, son 30 años. El resultado, un año más tarde, el 25 de octubre de 2020, se produce un plebiscito nacional y el pueblo chileno aprueba por abrumadora mayoría, el 78,28%, iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva constitución que sustituya la promulgada por el dictador Augusto Pinochet, con espacios reservados a mujeres y a minorías, de una manera inédita en la historia del país. Un anticipo de lo que podría suceder en las próximas elecciones del 21 de noviembre, un vuelco a la izquierda como el que se produjo en Perú el pasado mes de junio. El Perú tiene una política exterior nacional autónoma, democrática, social y descentralizada. La llegada a la presidencia de Pedro Castillo es una gran victoria política de las fuerzas populares y progresistas peruanas agrupadas en torno a un humilde maestro de izquierdas, sin asesores de imagen, sin agencias de publicidad, sin granjas de bots, sin apenas presencia en Internet. Pedro Castillo se impuso a las élites locales y a los medios de comunicación hegemónicos. Acabó así con 3 décadas de corrupción ultraneoliberal. Los últimos 5 presidentes del país, Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Kuczynski, encarcelados, investigados, prófugos de la justicia, incluso suicidados. Por cierto, lo del suicidio de Alan García se convierte en una metáfora terrible. Se suicidan los pueblos que votan engañados a sus verdugos. Por cierto, Vargas Llosa, el inefable Vargas Llosa, no dudó en ofrecer su apoyo y pedir el voto para la corrupta Fujimori. Todo un premio Nobel apoyando a la corrupción en Perú. Igual, le retiran el premio Nobel por conducta indecorosa. ¡Urgente! ¡Política decente! ¡Urgente! ¡Política decente! Y en el núcleo de todos estos cambios esperanzadores, el pueblo. No puede ser de otra manera. Solo el pueblo salva al pueblo. Los movimientos sociales están jugando un papel fundamental en este proceso de transformación. La semilla que plantaron organizaciones como las Madres de Mayo han ido germinando en otros movimientos. Hoy miramos el continente y vemos a la Vía Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres, los foros sociales. Esto no significa que las cosas sean sencillas. En las recientes elecciones primarias en Argentina, el Frente de Todos recibió un duro golpe, seguramente por no escuchar más atentamente lo que estaba diciendo el pueblo, a veces en voz alta. Parece que en los salones de gobierno, a menudo incluso cuando gobierna la izquierda, hay un blindaje frente al ruido. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No hay que mentirle más a la gente. No hay que mentirle más a la gente. Igualmente en Nicaragua hay muchas cosas
que no terminamos de entender. Nicaragua es evidentemente un apoyo geopolítico en la región frente a los intentos de Estados Unidos y de sus aliados para controlar el continente. Igualmente, las cifras económicas del país explican el apoyo que expresa el gobierno sandinista de Ortega y Murillo. Entonces, ¿por qué esa persecución de la oposición? Hay algo que no se entiende en la gestión de Nicaragua, pero no nos engañemos. Seguramente le va a corresponder a los gobiernos progresistas de la región entender esos problemas y ayudar a la búsqueda de una solución. Pero lo que no caben son los argumentos de la derecha, porque ni a ellos ni a sus medios de comunicación les interesan nada los derechos humanos. Cada día se sigue asesinando a gente en Colombia. Aparecen en cunetas esos jóvenes que han dado la cara en la primera línea. Más de 900 líderes sociales asesinados, 900 desde 2016. Solamente en 2021 llevamos 72 masacres con 258 víctimas. Y a esa trágica lista habría que añadir las más de 40 personas asesinadas en la represión policial y militar tras la protesta contra el gobierno de Iván Duque el pasado mes de mayo. Por cierto, Iván Duque homenajeado por el gobierno de Pedro Sánchez, pese a las quejas de los movimientos sociales y la oposición de Unidas Podemos. ¡Están matando en Colombia! El continente latinoamericano, como dice el periodista Pedro Brieger, está en disputa. Es la normalización de la protesta. Es lo que José Nun llamó la rebelión del coro, esa rebeldía de la vida cotidiana que habla sin que se espere, saliendo así del lugar residual que se suele asignar al coro, desconociendo la historia de esa figura en la tragedia griega. Se trata de una masa de población dispuesta a defender sus derechos, dispuesta a defender lo que le corresponde, aunque tiene que mejorar todavía todo lo que tiene que ver con sus canales de organización. El violador eras tú. El violador eres tú. Es precisamente la riqueza de las experiencias de la acción colectiva y de los movimientos sociales en América Latina que se articulan siempre en cada zona del continente en virtud de su propia historia. Eso es lo que forma una ciudadanía que se habilita para la participación política y la consciencia para acceder al poder. Más allá de vaivenes electorales, estas organizaciones populares se basan en una mirada regional solidaria. Son escuelas de la fraternidad y son, por supuesto, la cantera de cuadros políticos a los cuales hay que escuchar con mucha atención. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Para Estados Unidos el escenario es terrible. Al norte, México, con un desobediente López Obrador. Al sur, Brasil, con un Lula que ha aprendido mucho, sobre todo porque los amigos de Estados Unidos le metieron en la cárcel injustamente. Con una Venezuela regresando a la normalidad y habiendo resistido todo tipo de embates. Con Bolivia habiendo igualmente resistido a un golpe. Con Argentina gobernada por el Frente de Todos. Con Chile virando y una constituyente en marcha. Con Cuba, que sigue representando la dignidad de quien no se deja pisotear. Con Perú levantándose de la mano de un maestro rural indígena. Con Centroamérica peleando por dejar de ser ese espacio tan cercano de los Estados Unidos al cual no le dejan respirar. En toda América Latina, donde gobierna la derecha con la mitad del pueblo enfrente. Y en España no es menos relevante, con un gobierno de coalición que ya no hace de coartada con los gobiernos títere de los Estados Unidos en el continente latinoamericano, y por eso Vox y el PP se acercan tanto a esos gobiernos golpistas. Resuena Tupac Katari con ese empeño de regresar otra vez y de ser millones. Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Azteca, Incas. Y Obrador, de Santander. Por mayor... Pasen y vean, la convención del Partido Popular ha llegado a la Plaza de Toros de Valencia. Equilibristas ideológicos, contorsionistas constitucionales, escapistas judiciales,
tragafuegos, lanzadores de hueso de aceituna mortales, domadores de pulgas y hasta algún que otro payaso con el maquillaje agrietado por las lágrimas. El cartel cuenta también con artistas internacionales de la talla de Nicolas Sarkozy, que no sabemos si acude en calidad de liberal y expresidente francés o como condenado a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. Ya lo dijo Pablo Casado hace unos años. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y como numerito especial, la hereje, la inclasificable Isabel Díaz Ayuso, tras su gira triunfal por los Estados Unidos de América, donde fue entrevistada, claro, por Telemadrid, no coló lo de participar de manera virtual y al final ha tenido que aterrizar en Valencia deprisa y corriendo, tras haber provocado el mayor cisma religioso desde los tiempos de Lutero. Y luego son otros los que van por ahí derribando estatuas. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización y la libertad al continente americano. ¡Váyase, Papa Francisco! Suerte tiene que la Iglesia Católica no admita todavía el sacerdocio femenino, porque ahí veríamos a la presidenta madrileña postulándose al trono de San Pedro, la primera papisa de la historia, el anticristo, solo para ustedes. Pero bueno, mientras llega el día de su canonización laica, Ayuso tendrá que conformarse con el trono del Partido Popular. Mucho cuidado, Pablo Casado, cuando este fin de semana las masas te aclamen en Valencia, recuerda que eres humano, memento moris, y siempre habrá una bruta, como aquel bruto, deseando pillarte de espaldas y clavarte los puñales. Y ¡ay! No lo cantará Rosalía, pobre Casado. Un día dice que su Partido Popular no tiene nada que ver con el ayer de su partido. Al día siguiente dice que de mayor quiere ser como Aznar o Rajoy. En un viento defiende a la extrema derecha y en otro les amenaza con quitarles hasta el mástil de la bandera. Qué dura es la política cuando los dioses te zarandean con su indiferencia. En ese circo te descuidas y el lanzador de cuchillos te atraviesa cuando crees que estás en el descanso, o el domador, en un descuido, deja abierta la jaula de los leones. Perdón, de las leonas. Hasta la semana que viene, desobedientes.